Imaginemos la posibilidad de insertar un objeto físico exacto, con cada uno de sus arañazos y detalles microscópicos, dentro de una obra de arte generada por inteligencia artificial. Y todo esto sin que el sistema colapse o convierta ese objeto en una aberración irreconocible. Exacto. Bienvenidos a esta nueva sesión de análisis exhaustivo. Fíjate que hoy tenemos entre manos un documento que francamente promete cambiar las reglas del juego en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Es un texto bastante denso, la verdad. Muy denso. Se trata de un artículo de investigación técnica titulado Hi-Fi Tuner, High Fidelity Subject Driven Fine Tuning for Diffusion Models. Es una colaboración de investigadores de Google, la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Georgia Tech y Accenture. Nombres de muchísimo peso en la industria. Totalmente. Y la misión que tenemos por delante para quienes nos escuchan hoy es desentrañar cómo este nuevo algoritmo resuelve uno de los mayores dolores de cabeza en la generación de imágenes actuales. El famoso problema de la identidad. Eso es. Hablamos de esa incapacidad crónica que tienen los modelos para dibujar objetos específicos y personalizados sin arruinar el resto de la composición, o en su defecto, sin consumir una cantidad absurda de recursos computacionales. Desde mi punto de vista, yo estoy entusiasmado. Es un documento que rebosa potencial revolucionario. Pues a ver, es un placer estar aquí para desgramar este texto contigo, y aunque el entusiasmo por los grandes nombres detrás del estudio está más que justificado, creo que es vital adoptar una postura crítica hoy. Me parece justo. En este campo de la visión por ordenador vemos a menudo grandísimas promesas de revolucionar la generación de imágenes personalizadas, pero bueno, la realidad matemática y computacional suele ser mucho más terca. Ya te digo. Prometer alta fidelidad sin sacrificar eficiencia es muy fácil en el papel, pero lograr que una red neuronal compleja no sufra de sobreajuste o que no pierda su capacidad de generalizar es un desafío colosal. Yo soy bastante escéptica. Y haces bien. Así que nuestra tarea de hoy no es solo aplaudir la innovación, sino mirar con lupa, analizar sus métricas y cuestionar seriamente si este método, el Hi-Fi Tuner, realmente cumple con todo lo que promete bajo el capó. Me parece la actitud perfecta para abordar esto. Para poner un poco de contexto a la audiencia, la inteligencia artificial actual, concretamente los modelos de difusión como Stable Diffusion, son increíbles dibujando conceptos generales. Ajá. Si a uno de estos modelos se le pide, no sé, un perro corriendo por la playa, generará una imagen preciosa. El problema gigantesco llega cuando queremos que dibuje el perro exacto que vive en nuestra casa. Con su mancha específica en la oreja izquierda. Exactamente. O con su collar desgastado. Para que la inteligencia artificial entienda esto hay que someterla a un proceso de ajuste o fine-tuning. Básicamente se le enseñan unas cuantas fotos del objeto para que aprenda a replicarlo. Pero hasta la publicación de este estudio, las herramientas disponibles obligaban a elegir entre dos males bastante graves. Lo fascinante de este punto es cómo el documento disecciona sin piedad los dos métodos líderes que han dominado el mercado hasta ahora. Los dejan bastante mal parados, ¿sí? Es que por un lado tenemos Textual Inversion. Es un método sumamente eficiente a nivel computacional porque lo único que hace es optimizar una sola palabra, un único token en el diccionario interno de la inteligencia artificial. No toca la inmensa red neuronal que hay debajo. Exacto, no la toca. Pero claro, el artículo señala con datos empíricos que su calidad y fidelidad de imagen son, siendo francos, deficientes. La representación del sujeto es muy pobre, perdiendo texturas, proporciones. Pierde toda la gracia del objeto original. Eso es. Y por el otro lado, en el extremo opuesto del espectro, está Dream Booth. Este método logra una calidad altísima, pero el coste es draconiano. Optimiza todos y cada uno de los parámetros del modelo. Lo cual es una barbaridad. Una barbaridad que crea un problema masivo que en la ciencia de datos llamamos sobreajuste u overfitting. A ver, pongámonos en situación con ese concepto de sobreajuste, porque es clave para quienes nos están siguiendo. Si imaginamos que somos una agencia de publicidad intentando hacer una campaña con el producto de un cliente, digamos, una taza de cerámica específica, le enseñamos a Dream Booth 5 fotos de esa taza posada sobre una mesa de madera. Mal asunto. El modelo aprende tan bien la taza que se obsesiona y piensa que la mesa de madera es parte del producto. Precisamente, esa es la esencia del sobreajuste. El modelo fusiona el concepto. Dream Booth asocia indeleblemente la textura de la mesa de madera a la identidad de la taza. Tela. Si luego en la campaña publicitaria le pides generar esa misma taza en la superficie de la luna, fallará estrepitosamente. Te pondrá la taza sí,
pero probablemente flotando sobre un trozo de madera espacial. Claro, porque su capacidad de crear escenarios nuevos ha quedado completamente atrofiada al modificar sus parámetros internos. Y aquí es donde este artículo de investigación entra al campo de batalla, criticando duramente esta falta de equilibrio entre la fidelidad visual y la flexibilidad generativa. Y es justo ahí donde la propuesta de HiFi Tuner afirma haber encontrado el santo grial de esta tecnología. La promesa central es lograr esa altísima fidelidad visual de Dream Booth, capturando cada milímetro del objeto. Pero manteniendo la ligereza. Eso, manteniendo la eficiencia y la portabilidad de Textual Inversion. Es una afirmación audaz, casi parece contradictoria. Es que lo parece. Para lograr semejante proeza, los investigadores han construido el modelo sobre 3 pilares fundamentales. Vale, vamos a desglosar esto. El primer pilar es lo que denominan guía de máscaras, o Mask Guidance. El documento detalla que utilizan una tecnología previa muy conocida llamada Segment Anything, el modelo SAM, para recortar el objeto y separarlo de su fondo en las imágenes de entrenamiento. Y aquí alguien podría decir, a ver, recortar el fondo suena a lo que haríamos manualmente con Photoshop en los años 90. Totalmente. ¿Qué tiene eso de revolucionario para una red neuronal de última generación? Podría parecer un paso trivial, pero matemáticamente es de una importancia crítica. Sin esta máscara de segmentación, la inteligencia artificial simplemente alucinaría características inexistentes. ¿Cómo es eso? Pensemos en cómo funciona la extracción de características visuales en el espacio latente. Si entrenamos a la IA usando fotos de una lata de refresco posada sobre el césped de un jardín, la IA no tiene el sentido común humano para saber dónde termina el metal de la lata. Y dónde empieza la brizna de hierba, claro. Lo ve todo como un bloque de píxeles interconectados. Exactamente. Si no usamos una máscara precisa generada por SAM, la IA asumiría intrínsecamente que el color verde y la textura vegetal del césped son propiedades inalienables de esa lata de refresco. Madre mía. La guía de máscaras actúa como un filtro estricto. Asegura que el proceso de optimización matemática se enfoque única y exclusivamente en los píxeles que pertenecen al sujeto. Así, aísla la identidad pura del objeto de cualquier contaminación del entorno original. Es como darle unas gafas especiales de visión de túnel a la IA para que, durante el entrenamiento, sea literalmente ciega a todo lo que no sea el objeto que nos importa. Me gusta esa analogía. Vale, ya le hemos puesto esas gafas con la máscara, pero ¿qué evita que la red neuronal se vuelva completamente loca al aprender este objeto nuevo? Porque el documento menciona un segundo pilar, la regularización de parámetros, y confieso que suena bastante intimidante sobre el papel. Puede sonar árido, pero te aseguro que es el núcleo de la estabilidad del modelo. La cuestión fundamental es esta. Dado que solo usamos unas pocas fotos, 4 o 5 para el entrenamiento, ¿qué impide que los valores matemáticos de la inteligencia artificial escalen de forma desproporcionada y errática al incorporar esta nueva palabra a su diccionario? Claro, que se desajuste todo el sistema. En términos sencillos, anclan esta nueva palabra aprendida a un concepto nulo o vacío que ya preexiste de forma natural en la matriz del modelo. Un ancla matemático. Eso es. Se le aplica una penalización matemática, concretamente una regularización L2, para forzar a que la nueva representación no se aleje demasiado del texto base que el modelo ya sabe cómo manejar para generar entornos diversos. Me parece brillante cómo resuelven un problema tan abstracto. Para visualizarlo fuera del código, es como atar un barco, que sería el nuevo concepto del objeto que estamos enseñando, a un muelle sólido y robusto. Ese muelle representaría el conocimiento previo y estable que la IA ya tiene del mundo. Muy buena forma de verlo. Si no lo atas con esa cuerda matemática que es la regularización L2, el barco se pierde a la deriva en un océano de datos caóticos, y al final la IA termina generando texturas rotas o imágenes llenas de ruido sin ningún sentido. Efectivamente. Al anclarlo, le damos libertad al barco para flotar y mostrar el objeto, pero evitamos que un temporal destruya todo lo que la IA ya sabía hacer. Es una analogía muy precisa. Esa cuerda permite la flexibilidad necesaria sin perder la estructura. Vale, entiendo lo de anclar el concepto para no destrozar el modelo, pero el documento menciona un tercer pilar que tiene que ver con el tiempo, con cómo la IA dibuja en diferentes etapas. Lo llaman representaciones escalonadas del sujeto. ¿A qué se refieren exactamente con esto de que la representación cambia con el tiempo? Si conectamos esto con el panorama general,
Para entender la magnitud de este tercer pilar, es imprescindible visualizar cómo funciona internamente el proceso de una inteligencia artificial de difusión. Este proceso se conoce como denoising, o eliminación de ruido. Ajá. Imagina una pantalla de televisión antigua sintonizada en un canal muerto, llena de estática gris y caótica. La IA parte de esa estática pura y a lo largo de múltiples pasos, digamos 50 pasos sucesivos, va eliminando el ruido para revelar una imagen clara. Como un escultor quitando piedra hasta sacar la estatua de dentro. Correcto. Lo crucial aquí es que en los pasos iniciales, por ejemplo del paso 50 al 40, el modelo solo está esbozando la estructura global, la composición y el diseño básico. Es decir, decide dónde va el cielo, dónde va el objeto. Eso es. Sin embargo, en los pasos finales, acercándose al paso 1, el modelo cambia su enfoque y se dedica a pintar los detalles finos, las texturas y los reflejos. Lo que hacían los métodos tradicionales era usar una sola palabra estática, un único vector de información, para guiar todo ese proceso de principio a fin. Era información plana. Plana y estática. Pero los investigadores de este artículo demuestran empíricamente que la atención del modelo requiere un nivel de detalle diferente en cada etapa. Y ahí es donde Hi-Fi Tuner rompe el molde por completo. En lugar de usar un único bloque de información inmovible, introduce un conjunto de representaciones temporales. Exacto. Utiliza un vector de información, digamos una versión conceptual del objeto, para guiar la estructura básica en los primeros milisegundos de la generación. Y luego transiciona hacia vectores ligeramente diferentes, mucho más enfocados en la textura, para esculpir los detalles finales. Debo admitir que desde un punto de vista de ingeniería de datos es una optimización brillante. Ajustar matemáticamente la representación visual para que se adapte de forma dinámica a la función específica de cada microsegundo del proceso de generación demuestra una elegancia técnica incuestionable. Es que es fascinante. Permite que el concepto inyectado evolucione de manera fluida a medida que la imagen toma forma, desde el ruido. Pero ojo a esto. Porque a pesar de esos tres pilares que suenan a solución definitiva, el documento da un giro. Los propios investigadores admiten que la inteligencia artificial sigue siendo inmensamente terca. Muy terca. Muestran que a veces la red neuronal sigue arruinando los detalles más exactos, especialmente cuando hablamos de logotipos intrincados o textos pequeños impresos en el objeto. Es el verdadero talón de Aquiles de la generación actual. Las IAs odian escribir texto correctamente. Lo destrozan casi siempre. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque es aquí donde introducen su arma secreta, la generación guiada por referencia, o RGG por sus siglas en inglés, diseñada específicamente para combatir los temidos artefactos visuales. Así es. Y es imperativo observar la evidencia visual que proporcionan en el documento. Para comprender la gravedad del problema, analizan un caso de estudio extremadamente complejo. Una lata de cerveza artesanal llamada Transatlantic IPA. Esa lata es una pesadilla generativa. Una pesadilla absoluta. No solo tiene el texto Transatlantic IPA en una tipografía específica, sino que incluye caracteres chinos complejos en la parte inferior. Y para rematar, una ilustración central muy detallada de una ballena surfeando sobre una ola amarilla con trazos de estilo grabado. Casi nada. Cuando revisamos los resultados de los otros modelos líderes intentando replicar esta lata en un entorno nuevo, el desastre es monumental. Textual Inversion directamente borra a la ballena y deja una mancha azul. Literal. Dreambooth, por su parte, distorsiona por completo los caracteres chinos, fusionándolos en jeroglíficos sin sentido, y convierte la palabra IPA en un revoltijo de letras incomprensibles. Imagina que eres una marca de cervezas intentando hacer una campaña publicitaria con inteligencia artificial para abaratar costes. Si la herramienta te destroza el logo y el nombre de tu propio producto, es completamente inútil para ti. Por eso, este nivel de detalle vale oro. Exactamente. Para solucionar este desastre, Hi-Fi Tuner implementa un proceso minucioso. Primero, el modelo genera un borrador inicial de la imagen nueva que le hemos pedido. Segundo, va a la base de datos de las 5 fotos originales de entrenamiento y busca cuál de ellas se parece más a ese borrador en términos de perspectiva y ángulo de la lata. Y aquí es donde la metodología del estudio destaca. Critican abiertamente el uso del estándar habitual de la industria, el CLIP Score, para medir esa similitud, y apuestan firmemente por el Dino Score. ¿Por qué ese cambio? Por una razón técnica fundamental. CLIP es excelente para entender el significado semántico general.
sabe que la foto original es una lata y que el borrador es una lata. Pero Dino es inmensamente superior, evaluando la estructura visual, la geometría y los patrones de píxeles exactos a nivel local. Va mucho más al detalle en micro. Eso es. Una vez que el sistema selecciona la foto de entrenamiento más parecida usando el rigor de Dino, le aplican transformaciones espaciales. Rotan, escalan y deforman ligeramente la foto original de la lata para alinearla matemáticamente con la silueta del borrador generado. Y finalmente, mediante un proceso complejo de inversión, transforman esa foto perfecta y alineada en ruido latente. Espera, pausa un momento. Cuando dices transforman la foto en ruido latente, para que nos entendamos bien y nadie se pierda, ¿te refieres a que deconstruyen la foto perfecta de la lata original, inyectándole estática de forma controlada hasta convertirla en esa misma estática básica que la IA usa como lienzo en blanco? Exactamente eso. Convierten la información pura de los píxeles de la lata original en el lenguaje matemático de ruido que la red neuronal de difusión entiende de forma nativa. Vale, entonces tienen el ruido perfecto que contiene el ADN exacto de la ballena y el texto. Pero, al leer el documento, me sorprendió una decisión de diseño. Deciden inyectar ese ruido de referencia en la imagen nueva que se está creando solo en unos momentos muy específicos del proceso. Concretamente mencionan que lo inyectan entre los pasos 40 y 10 del denoising. Ajá. Y yo me pregunto, si tienes la referencia perfecta, ¿por qué inyectarla solo a la mitad del proceso? ¿Por qué no desde el primer segundo para asegurarte de que quede absolutamente perfecto? Esto plantea una pregunta crucial, y la respuesta revela el delicado equilibrio de la IA. Si inyectaran ese ruido de la foto original en los primeros pasos, digamos del paso 50 al 40, que es cuando se está formando el concepto general de la escena, Sí. la lata original impondría su propia iluminación, sus sombras previas y restos de su fondo original. Estaría destruyendo la nueva escena que intentamos crear, ya sea que queramos la lata en la nieve o en una selva tropical. Claro, se traería toda la iluminación vieja. Y haya consolidado una imagen tan rígida y estructurada que simplemente ignora la nueva información inyectada. Ya ha tomado sus decisiones sobre cómo dibujar las letras y se niega a cambiarlas. Ah, entiendo. O sea que el punto dulce está exactamente en esa franja intermedia. Efectivamente. Entre los pasos 40 y 10, la estructura básica de la lata ya existe y se ha adaptado a la iluminación de la nueva escena, de nieve o selva, pero la red neuronal todavía está lo suficientemente maleable y receptiva como para aceptar y copiar la textura exacta de la ballena y los caracteres chinos de la imagen de referencia inyectada. Una virguería técnica. Y el resultado visual que publican es asombroso. En la imagen generada por Hi-Fi Tuner, la ballena de estilo grabado, la ola amarilla y hasta la tipografía exacta de la palabra Transatlantic IPA aparecen absolutamente perfectas y legibles, integradas de forma natural en el nuevo entorno sin parecer pegatinas mal puestas. Es un equilibrio extraordinario entre preservar la estructura global dictada por el texto de la nueva solicitud y forzar los microdetalles dictados por la imagen de referencia original. Es un mecanismo de control guiado llevado a un nivel de precisión asombroso. Y fíjate que esto nos lleva a una extensión natural del modelo que personalmente me dejó con la boca abierta. Los investigadores no se conformaron con la capacidad de generar imágenes espectaculares desde cero. Decidieron aplicar esta misma tecnología de retención de identidad a la edición de fotografías ya existentes. Que es un mundo aparte. Totalmente. Imagina poder cambiar la realidad de una foto real simplemente escribiendo unas palabras. En el documento analizan ejemplos visuales que parecen magia pura. Toman una fotografía real de un gato gris que está sentado pacíficamente junto a un jarrón de cristal con tulipanes sobre una mesa blanca brillante. Sí, la he visto. Sin alterar absolutamente nada de la iluminación de la habitación, ni los intrincados reflejos de los tulipanes en la mesa, ni las sombras proyectadas por el jarrón, editan el texto base. Sustituyen al gato gris por un perro marrón muy específico, de una raza particular que han entrenado previamente. Y lo hacen respetando toda la física de la escena original. O el otro ejemplo, igualmente complejo, que muestran, donde hay un patito de goma, de juguete, posado sobre una roca escarpada frente al océano. El modelo sustituye al patito por un tarro de vela de cristal muy específico, conservando nuevamente las texturas porosas de la roca bajo la base del nuevo objeto y el desenfoque exacto de las olas del océano en el fondo.
A ver, ¿cómo logran hacer eso sin alterar los píxeles del fondo? Porque parece cirugía estética a nivel de píxeles. El mecanismo subyacente que permite esta proeza es el control de atención cruzada o cross attention, basado en una técnica documentada llamada prompt-to-prompt. Para explicarlo de forma accesible, Por favor. cuando la IA genera una imagen, crea mapas de atención, que son básicamente planos arquitectónicos que dictan qué píxeles corresponden a la roca, cuáles al océano y cuáles al patito. Lo que hace el algoritmo de edición de Hi-Fi Tuner es congelar de forma estricta los mapas de atención que definen el fondo y la composición general de la imagen original. De este modo, el sistema confina los cambios de píxeles única y exclusivamente al área espacial delimitada por el sujeto antiguo. O sea, inyecta las características visuales del nuevo tarro de vela dentro de la silueta del patito, sin perturbar en lo más mínimo el delicado ecosistema visual de iluminación y enfoque que lo rodea. Es una barbaridad técnica. Una auténtica barbaridad, sí. Pero claro, todo esto suena maravilloso cuando hablamos de anécdotas visuales seleccionadas a dedo en un documento de investigación. Tú, desde una perspectiva siempre más analítica y escéptica, buscas la prueba definitiva en los números duros. ¿Qué nos dicen los resultados cuantitativos sobre todo esto? Los datos fríos son inapelables y, de hecho, consolidan todo lo que hemos discutido visualmente. Evaluaron el modelo usando un conjunto de datos estándar muy exigente, el dataset de Dream Booth. Este incluye 30 sujetos diversos, desde objetos rígidos complejos hasta animales con pelaje impredecible. Un buen banco de pruebas. Y las métricas establecen un nuevo estado del arte, o state of the art, indiscutible en la literatura científica. Cuando evalúan la fidelidad del sujeto, es decir, cuánto se parece el objeto generado al original, usando el puntaje DINO, del que hablamos antes, Hi-Fi Tuner mejora el resultado de texto a la inversión en unos masivos 9,6 puntos. Es un salto abismal en retención de identidad. 9 puntos en estas métricas. Es como saltar de conducir un triciclo a un monoplaza de Fórmula 1. Totalmente. Y lo que resulta aún más impresionante para la comunidad de investigación es que supera a Dream Booth. Dream Booth, que hasta la fecha era considerado el rey indiscutible de la alta fidelidad, y lo supera en 1,2 puntos en la escala DINO. Además, mejora en otros 1,2 puntos en el Clip Score. Que es la métrica de flexibilidad, ¿no? Eso es, una métrica vital que mide cómo de bien la imagen final respeta el texto introducido, es decir, su flexibilidad para aparecer en entornos nuevos. Todo esto, y no debemos olvidarlo, lo logran manteniendo una eficiencia de actualización de parámetros inmensamente superior a la de Dream Booth, requiriendo mucha menos potencia de cómputo bruta. Es que las métricas respaldan absolutamente lo que los ojos ven en los anexos. Al repasar las páginas finales del estudio y ver los fallos documentados de investigaciones previas, es emocionante ver cómo se han superado barreras que parecían infranqueables hace solo un año. Es un progreso enorme. El documento muestra un coche de carreras de juguete y un robot bastante complejo con muchas piezas articuladas. Con el método antiguo de Dream Booth, la estructura geométrica del coche se deformaba sutilmente, y el plástico del robot perdía su simetría mecánica en cuanto le pedías que cambiara de postura. Sí, se derretían un poco los bordes. O un ejemplo fascinante, una mochila de color naranja vibrante. Cuando intentaban poner esa mochila en un campo de girasoles usando Dream Booth, el modelo se confundía tanto con los colores que terminaba literalmente derritiendo los pétalos de los girasoles y pegándolos en la tela de la mochila por error. Alucinaciones puras y duras. Hi-Fi Tuner soluciona estas alucinaciones de color y forma de forma impecable. Pero fíjate, de todos los ejemplos visuales, mi detalle favorito es, sin duda, la mecha de la vela rústica. Hombre, claro, ese detalle en particular es sumamente revelador sobre el nivel de precisión del modelo. En los experimentos de ablación utilizan una pequeña vela blanca vertida en un tarro rústico. Si uno se fija en la foto original de entrenamiento, la pequeña mecha que sobresale de la cera es claramente de un tono marrón oscuro, casi negro. Ajá. Cuando Dream Booth genera múltiples variaciones de esta vela en diferentes fondos, dibuja el cristal y la cera de forma casi perfecta, pero le pone una mecha blanca e impoluta de forma sistemática en cada intento. Claro, porque la IA asume por estadística general que las mechas suelen ser blancas en su base de datos global.
Exactamente. El modelo sucumbe a su propio sesgo estadístico previo. Hi-Fi Tuner, en cambio, impulsado por esa inyección de ruido de referencia y la regularización de la que hablamos, dibuja la vela perfecta preservando su mecha marrón oscura original intacta. Es alucinante. Ese microdetalle, que a simple vista podría parecer totalmente insignificante, es la demostración empírica irrefutable de la supremacía de este nuevo enfoque en la retención de información a nivel granular. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad para quienes nos escuchan hoy? Para recapitular y consolidar lo que hemos extraído de este denso y fascinante laberinto técnico, creo que el primer punto clave es que la era de hacer sacrificios paralizantes ha terminado. Ya no hay que elegir obligatoriamente entre una eficiencia computacional rápida y ligera y una calidad de imagen hiperrealista. Este estudio demuestra que, con la arquitectura adecuada, se pueden tener ambas cosas a la vez. Coincido por completo. Y creo que el segundo punto fundamental a retener es puramente metodológico e ilustra el estado actual de la ciencia de datos. La retención de identidad perfecta de un objeto no es fruto de la magia computacional ni de simplemente añadir más servidores. Exacto. Es el resultado de una combinación orquestada de restricciones matemáticas muy inteligentes. Hablamos del uso de máscaras precisas para evitar contaminaciones semánticas del fondo, de la regularización matemática severa para evitar que la matriz de la IA enloquezca y sobrescriba su conocimiento previo. Y de esa división en el tiempo, ¿verdad? Exacto, de esa brillante división temporal del aprendizaje en representaciones escalonadas, enseñando estructura en los primeros pasos y microtextura en los finales. Y el tercer gran pilar con el que nos quedamos sería el escudo definitivo contra las alucinaciones. Esa generación guiada por referencia, ese proceso de inyectar el ADN del objeto justo en la franja del punto dulce del dibujado. Es lo que permite que textos complejos en una lata de cerveza o el engranaje exacto de un juguete permanezcan inalterables. Es lo que protege la identidad sagrada del objeto frente a las distorsiones visuales inherentes al caos de las redes neuronales generativas. Totalmente de acuerdo. Para finalizar nuestro análisis, me gustaría plantear una reflexión profunda a la audiencia, basada en la trayectoria tecnológica exponencial que hemos analizado hoy. Adelante. Si el día de hoy, con un modelo de investigación como Hi-Fi Tuner, ya somos capaces de replicar un objeto físico tangible en un entorno digital con una precisión matemática casi perfecta, conservando arañazos, textos asimétricos y colores exactos, basándonos tan solo en un puñado de fotos tomadas con un teléfono móvil. ¿Qué implicaciones prácticas tiene esto a corto plazo? Muchísimas. Pensemos en el futuro inminente de la creación de activos para la realidad virtual, la reducción de costes en la producción cinematográfica o la creación masiva de catálogos para el comercio electrónico. La barrera histórica, la tremenda fricción que existía entre un objeto físico del mundo real y la creación de su clon digital interactivo en un entorno virtual, acaba de volverse a todos los efectos prácticos imperceptible. Es una perspectiva que, sin ninguna duda, invita a mirar los objetos físicos de nuestro entorno con otros ojos, sabiendo que muy pronto cualquier cosa que toquemos podrá ser clonada, editada y reimaginada en infinitos mundos digitales con una exactitud que roza lo asombroso. Con esa profunda e inquietante reflexión cerramos nuestro recorrido de hoy. Agradecemos enormemente a quienes nos escuchan por su tiempo y atención durante este análisis exhaustivo. Nos despedimos recordando siempre el valor incalculable de mirar mucho más allá de la superficie de los titulares y la información general. Hasta la próxima sesión.